Buenas tardes, queridos alumnos, les saluda su profesor Tomás Jaramillo. Vamos a comenzar con la resolución de la evaluación de la unidad 1 del curso de matemática. Empezamos con la primera pregunta. Semana 1 dice: un grupo de obreros ha pintado los 3/5 de un mural y el otro grupo la mitad de lo que falta. ¿Qué fracción del total del muro falta pintar? Entonces, si tenemos el muro que está representado en esta figura, lo vamos a dividir en 5 partes. ¿Por qué en 5 partes? Porque como me están hablando ahí de que un grupo de obreros ha pintado 3/5 de un mural, me conviene entonces que mi mural lo divida en 5 partes. ¿Para qué? Para que esos 3/5 lo pueda representar de forma muy sencilla. Si lo divido en 5 partes, cada una de estas partes vendría a ser una de un total de 5, o sea, 1/5. Cada partecita sería 1/5. Si un grupo de obreros pintó los 3/5, significaría que toda esta parte de aquí, estos 3 primeros recuadros, habrían sido pintados por el grupo número 1. Luego me dice el otro grupo la mitad de lo que falta. Si lo que falta son 2 cuadraditos, o sea 2/5, la mitad sería 1/5, o sea, un cuadradito estaría pintado por el segundo grupo. La pregunta es, ¿qué fracción del total del muro falta pintar? Entonces, claramente en el dibujo de forma gráfica podría saber que 1/5 es lo que falta pintar. Si yo lo quiero hacer de forma resolutiva, simplemente diría así. El total eran 5/5, acá tengo 3, 4, 5/5, es el total. Como un grupo de obreros pintó 3/5, a esos 5/5 le quito 3/5. Y como el otro grupo pintó la otra mitad, o sea 1/5, sería 5/5 menos 3/5 menos 1/5. Lo que me daría un total de, como son fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador. Aquí como los 3 son 5, se coloca abajo el 5 y simplemente hago la resta de los numeradores. 5 menos 3 menos 1. Lo que me quedaría 1/5. Tanto de forma gráfica como de forma operativa, la respuesta es la misma. Falta pintar 1/5 del total. Para la semana 2 estaba la segunda pregunta que decía: ¿cuánto le falta a 3/5 para ser igual a la diferencia de 3/4 y 1/8? Entonces, a 3/5, ¿cuánto le falta? Como yo no sé, lo voy a dejar ahí como una burbujita. No sé cuánto le falta. ¿Para qué? Para que sea igual a la diferencia, o sea, la resta de 3/4 menos 1/8. Entonces, voy a empezar haciendo esta diferencia de aquí, de 3/4 menos 1/8. 3/5 más lo que falta, que todavía no sé, lo voy a dejar como está. Y hago lo siguiente. Tengo que restar estas dos fracciones. Hay diferentes formas de hacer la resta, pero yo voy a optar por igualar los denominadores, que en este caso sería la opción más sencilla. Como este es 4 y aquí es 8, vamos a tratar de buscar denominadores iguales. Entonces, a 4 yo le puedo multiplicar por 2 para que se convierta en 8, pero si yo multiplico a un número en el denominador, al numerador le tengo que multiplicar por el mismo número. Entonces, si yo le multiplico por 2 abajo, arriba le debo multiplicar también por 2. Entonces quedaría así. Acá sería 6 y acá abajo sería 8. Y de esa manera ya sería una resta súper sencilla porque los dos denominadores son homogéneos. Cuando los denominadores son homogéneos, se coloca el mismo denominador y simplemente se restan los numeradores. Entonces, acá solo quedaría 5/8. Entonces 3/5 más un número que todavía tengo que averiguar debe ser igual a 5/8. Como yo quiero averiguar este número de aquí, entonces estos 3/5 lo voy a pasar al otro lado a restar. Lo que quedaría así. Que lo que yo estoy buscando debe ser igual a 5/8 menos 3/5. Todavía tengo que realizar esta sustracción, pero aquí sí no voy a poder igualar denominadores porque 5 multiplicado por ningún número entero me va a dar 8. Entonces, en este caso no me conviene hacer la resolución de la sustracción de esta manera. ¿Qué me convendría hacer? Aquí podría ser lo que conocíamos como carita feliz. Que multiplico el 5 por 5, multiplico el 3 por 8 y multiplico el 8 por 5. De esta manera. Sería 5 por 5 menos 3 por 8 dividido entre 8 por 5, que es 40. Entonces 5 por 5 me da 25, 3 por 8 me da 24 y abajo quedaría denominador 40. Entonces simplemente resto 25 menos 24, me daría 1 sobre 40. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a 3/5 para ser igual a la diferencia de 3/4 y 1/8? La respuesta sería, le falta 1 sobre 40 o 1/40. Vamos a la semana 3. La semana 3 teníamos el siguiente problema. Laura ha organizado en la siguiente tabla de distribución de frecuencias la información sobre el videojuego favorito de 30 estudiantes de su aula. Ahí están los videojuegos favoritos y los números
por cada uno. A partir de esa situación me piden que responda dos preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefiere el videojuego Garena Free Fire? Y la letra B, que elabore un gráfico conveniente para representar esta información. Entonces vamos con la primera. Tenemos ahí nuestra tabla de frecuencias. El dato es que tenemos 30 estudiantes en total. Entonces, si son 30 estudiantes en total, aquí en el total tendría que ir el número 30. Yo ya sé cuántos prefieren el primer juego, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Me falta el segundo juego, cuántos prefieren. Entonces, simplemente diría así. 8 más 6 más 5 más 4 más 3 me da 26. Entonces, como el total es 30, 30 menos 26 me tendría que dar 4. Necesariamente para FIFA 2020 tendrían que ser 4 estudiantes. Y en esta columna de aquí, simplemente tenían que hacer el conteo. Ponían el conteo de 8, de 4, de 6, de 5, de 4 y de 3. Era lo único que tenía que completar en la tabla. Como ya tengo completa la tabla, vamos a responder. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefiere el videojuego Garena Free Fire? Entonces, si sabemos que el total de estudiantes son 30, el total en porcentajes representa el 100%. Ahora, yo quiero saber cuántos prefieren el videojuego Garena Free Fire. Entonces, como son 5 de acuerdo a la tabla, yo quiero saber qué porcentaje es. Como no lo sé, le pongo X. El total representa el 100%. Estos 5 yo no sé cuánto representa, por eso le pongo X%. Hacemos una regla de 3 simple y quedaría así. 5 por 100% entre 30. 5 por 100 me daría 500 entre 30. Acá un 0 y un 0 se pueden simplificar. Me quedaría 50 entre 3. Lo que me da 16,6666 y la división me da un número infinito. Entonces, hago una aproximación. Este número se aproximaría a 17. Por lo tanto, quedaría como 17%. La respuesta sería entonces el 17% de los estudiantes prefiere el videojuego Garena Free Fire. Pasaría a la letra B. Dice, elabore el gráfico más conveniente para representar la información. Bueno, ustedes podían realizar cualquier gráfico. Podría ser un gráfico de barras o podría ser un diagrama circular, pero creo que en este caso el más conveniente sería un gráfico de barras como el que muestro aquí en pantalla. Tengo aquí, cada barrita me representa un videojuego y los tamaños dependen de la cantidad de estudiantes que han elegido el videojuego. Por ejemplo, esta barrita más grande es de Call of Duty Mobile porque son 8 estudiantes los que han elegido este videojuego. No necesariamente sus barritas tienen que estar en orden de la más grande a la más pequeña. De verdad, yo he visto algunos exámenes que lo han hecho así, del más grande al más pequeño. Lo ideal es que lo tengan así, en el orden como se presentó en la tabla. Si la tabla se presentó en este orden, los videojuegos, en ese mismo orden, ustedes tienen que hacer su gráfico. No hay ningún problema en que haya un desorden, digamos, en los tamaños de las barras. Lo ideal es que se presente de acuerdo al orden de la tabla. O sea, así debieron haber hecho su gráfico de barras. La siguiente es la semana 4. Dice, Paolo ha estado comunicándose con sus amigos por WhatsApp y averigua sobre el menú que preparan con mayor frecuencia en sus hogares. Ahí están los menús. Y de acuerdo a ello me piden que complete los datos de la tabla. Y luego, ¿qué porcentaje de las personas señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo? Empezamos con la primera. Dice, completa los datos de la tabla y determina cuántas personas indicaron que consumen estofado de pollo frecuentemente. Aquí tienen ustedes la tabla y aparentemente faltan muchos datos para poder estar completa, ¿no? Acá faltan muchos datos y uno dirá, bueno, ¿cómo completo estos datos? Es muy fácil, miren. Tengo el total que son 100, entonces aquí tengo que son 40, aquí tengo que son 12. Si supiera uno de estos dos, ya podría completar el siguiente. Entonces, me agarro de aquí. Acá tengo la frecuencia relativa que me están diciendo que es 0,1. Y recuerdo entonces, la frecuencia relativa se calculaba como la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, este resultado de aquí, 0,1, ¿de dónde sale? De dividir el valor de aquí entre el total de datos, que es 100. Repito, este valor de aquí sale del valor de aquí entre el total, que es 100. Por lo tanto, lo planteo así, 0,1 sería igual al FI entre 100. Este 100 que está dividiendo pasaría a multiplicar, por lo que quedaría que 0,1 por 100 sería igual a este valor de aquí. Lo que me quedaría que 0,1 por 100 es 10, por lo tanto, aquí
debería ir el número 10. Entonces son 10 personas que prefieren el pescado frito. Si ya sé cuántos prefieren arroz con pollo, cuántos prefieren pescado frito y cuántos prefieren tallarines, y ya sé que el total son 100, haciendo una simple resta podría saber cuántos prefieren el estofado de pollo. Entonces digo 40 más 10 es 50, 50 más 12 es 62, entonces 100 menos 62 me daría un total de 38. Por lo tanto, los que prefieren estofado de pollo son 38. Una vez que completé esta primera columna, las demás columnas se completan de forma muy sencilla. Recuerden que la frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, para hallar aquí, simplemente diría 40 entre 100 y me va a dar 0,4. Para el siguiente diría 38 entre 100 y me daría 0,38. Y para el siguiente, 12 entre 100 me daría 0,12. Para la frecuencia relativa porcentual era súper sencillo, simplemente a la frecuencia relativa le tenía que multiplicar por 100%. Por ejemplo, 0,4 si lo multiplico por 100% me daría 40%. Lo mismo haría para los siguientes, 0,38 por 100% sería 38%, 0,1 por 100% sería 10% y 0,12 por 100% me daría 12%. Ahí ya hubiera completado todos los datos de la tabla. Y la pregunta es, ¿cuántas personas indicaron que consumen estofado de pollo frecuentemente? Entonces aquí tengo el estofado de pollo y diría que son 38 personas las que indicaron que consumen estofado de pollo preferentemente. Pasaría a la siguiente, que me decía, ¿qué porcentaje de las personas señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo? Como ya tengo completa la tabla, simplemente identifico cuántos son los que sí gustan de arroz con pollo, que son 40%. Como la pregunta es, ¿qué porcentaje de las personas señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo? Diría entonces, el total que es 100, le quito a los que sí le gustan arroz con pollo, que me daría 60%. Entonces, los que no gustan de arroz con pollo serían el 60% de las personas. Pasamos a la semana 5. Dice, Inés practica atletismo y tiene que entrenar todos los días durante 3 semanas. El primer día entrena 20 minutos y cada día entrena 8 minutos más que el día anterior. ¿Cuánto tiempo entrenará el último día? Vamos con los datos primero. Como dice que entrena 3 semanas, sabemos que cada semana tiene 7 días, por lo tanto serían 7 por 3, 21 días en total. Si el primer día entrena 20 minutos, vamos a poner que el A sub 1 es igual a 20. Si cada día entrena 8 minutos más que el día anterior, va avanzando esta progresión aritmética de 8 en 8, va avanzando de 8 en 8. Y tendemos a los siguientes datos entonces, el A sub 1 es 20, la razón es 8, y yo quiero saber cuánto tiempo entrenará el último día, o sea el día 21. Entonces el A sub 21 lo pongo como interrogante porque es lo que voy a averiguar. Vamos a utilizar, sí, la fórmula general de la progresión aritmética. Entonces, aplicando la fórmula de la progresión aritmética, tendríamos lo siguiente. A sub 21 debería ser igual al primer término, que es 20, más 21 menos 1, multiplicado por la razón, que es 8. Primero los paréntesis, 21 menos 1 es 20. Luego la multiplicación, 20 por 8 es 160. Y por último la suma, 20 más 160 me daría 180. Por lo tanto, Inés el último día entrenará 180 minutos, que equivalen a 3 horas. Luego vamos por la semana 6. Dice, la dosis de medicamento de un paciente es de 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento durará 12 días. ¿Cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento? Bueno, vamos a reconocer aquí los datos de forma sencilla. Decimos que el primer día son 100 miligramos, que cada día consume 5 miligramos menos, entonces va disminuyendo esta progresión aritmética. Por lo tanto, la razón sería menos 5, porque va restándose 5. Y el tratamiento va a durar 12 días. Entonces voy a averiguar cuánto consumirá el último día, o sea, el día número 12. Por eso pongo aquí A sub 12 es igual, lo pongo como signo de interrogación porque es lo que voy a averiguar de primera mano. Pondría así, A sub 12 es igual a el primer término, que es 100, más 12 menos 1, multiplicado por la razón, que en este caso era menos 5. Primero los paréntesis, 12 menos 1 es 11, que haría 100 más 11 multiplicado por menos 5. Como tengo una suma y una multiplicación, tengo que hacer primero la multiplicación,
quedaría 100 sumado con menos 55. Por lo que más por menos me da menos, entonces 100 menos 55 sería 45. El último día consume 45 miligramos. Pero a mí no me preguntan por el último día, porque me preguntan a mí cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento. Como me preguntan por todo el tratamiento, debo sumar lo que ha consumido todos los días. Y para ello voy a utilizar entonces la suma de términos de una progresión aritmética. La fórmula era la siguiente, entonces simplemente reemplazamos. La suma de los 12 primeros términos, entonces tengo aquí el primer término más el último término multiplicado por el número de términos entre 2. El primer término es 100, el último término es 45 y el número de términos es 12. Entonces solamente reemplazo los datos como están en la pantalla. Después hago los paréntesis, 100 más 45 es 145. Luego la multiplicación, 145 por 12 me da 1740. Y por último la división, que me daría 870. Por lo tanto, durante todo el tratamiento, el paciente debe tomar 870 miligramos. Esta sería la resolución de la evaluación número 1. Muchas gracias.